Estamos aquí solamente para introducir el vídeo de la ponencia que realizaste el otro día en los foros de la Asociación Española de Anunciantes y recordando la conversación de cuál fue el origen de este vídeo, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas que charlamos hace más de 8 meses, yo creo, allá por el verano del año 2015, en el que tengo la fortuna de ser amigo tuyo y tengo el privilegio de tener muchas oportunidades de charlar contigo, y hablando un día de los problemas de las agencias, los problemas de los anunciantes en este nuevo mundo que estamos viviendo en la industria publicitaria, con todos los cambios y la transformación de la tecnología y los datos. Y me comentaste una idea que tenías que me pareció brillante, que tenías un proyecto en la cabeza de investigar en profundidad por qué o cómo enfrentarse, o cómo se están enfrentando los anunciantes a estos temas, ¿no? Me pareció llamativo, especialmente llamativa, una frase que me dijiste entonces y que creo que repites en la ponencia, que nuestros espectadores podrán escuchar después, que lo más importante de todo esto es que nadie tiene experiencia, porque el que más experiencia tiene en esto tiene como mucho 2 o 3 años, y eso en realidad no es mucha experiencia, ¿no? Y que por tanto tu estudio iba encaminado a tratar de aportar conocimiento profundo de cuáles son los retos y las oportunidades que los anunciantes están teniendo, cruzado con una investigación de cómo lo están haciendo a los que les va bien, ¿no? Y esta idea me pareció fantástica y de ahí, a partir de ahí, te di todo el apoyo del mundo y aquí estamos, ¿no?, a presentar el resultado final. La verdad es que ha sido un proyecto para mí maravilloso y yo agradezco pues mucho, ¿no? Primero que me animaras a algo que estábamos hablando y que yo creo que era necesario. Segundo, el apoyo de toda tu gente y el tuyo propio, ¿no?, y de la Asociación de Anunciantes, porque al final necesitas también un respaldo. Yo creo que lo que me he encontrado ha sido pues eso, la inexperiencia, la soledad, ¿no?, de gente que tiene que sacar adelante sus negocios, que tiene que sacar adelante sus planes de marketing, que tiene que lidiar con un mundo absolutamente nuevo y que se encuentra todo el mundo pues con esa sensación de estar inventando la rueda todos a la vez, ¿no? Y ha sido un trabajo muy bonito. Yo creo que bueno, vamos a ver en el estudio esas conclusiones, que era de lo que se trataba. Se trataba de aprender, y yo he aprendido mucho. Creo que la gente ha sido muy generosa con sus aportaciones, y ahora lo que espero es que al compartir entre todos esas aportaciones, esas claves, pues eso pueda servir para que las barreras sean un poquito menos barreras, que los avances sean un poco más rápidos y que a todos pues nos vaya bien. Así que te agradezco muchísimo ese apoyo, y ahora lo que es importante es que la gente le saque partido y le vea utilidad a esas conclusiones que hemos tenido del estudio. Un millón de gracias a ti, un lujazo como siempre trabajar contigo y participar contigo en cosas, y gracias por tu amistad. A vosotros. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que estamos y vamos a intentar contrastar, porque al final, mientras tanto, las grandes empresas siguen navegando, son necesarias, son las que van a seguir soportando el consumo, la economía, el empleo, y tienen, por tanto, que seguir avanzando. Lo que es cierto es que si esas grandes empresas se instalan en la comodidad y se instalan en esa sensación de liderazgo, esa sensación de potencia, pues ocurren cosas como están ocurriendo en el mundo de las grandes empresas. Estamos hablando ahí, estamos viendo empresas ahí que han sido líderes en sus sectores hace tan solo 7 años y ya no existen. Y donde antes incluso había hoteles que tenían propiedades y basaban eso en su negocio, hoy sin tener una habitación, una simple empresa es capaz de ofrecer más disponibilidad de habitaciones en el mundo, y lo mismo nos pasa con los coches. Las que han nacido en el siglo XXI no necesitan transformarse, ya son digitales. Por tanto, estamos hablando de un proceso que yo comparo aquí con el de las mariposas y las orugas. Las empresas del siglo XX son orugas, y si quieren competir, y la competencia consiste en ir muy lejos, van a competir con mariposas que ya lo son. Por tanto, van a tener que sufrir, y digo sufrir porque es un poquito traumático ese proceso de transformación. También es verdad que hay 4 niveles y hay 4 capas. Estamos hablando de transformación digital y es demasiado grande y hay que trocearla. Hay una primera parte que esa ya está hecha y asumida por mucha gente, que es todo lo que es aplicar la tecnología digital a ser más eficiente, a reducir costes, a ser más operativo. Repsol está utilizando a Watson, el sistema de inteligencia artificial de IBM, para mejorar los temas de exploración petrolífera. Los tractores ya llevan 400 sensores para ir informando a John Deere cuáles son las cosas que están pasando. Es decir, toda esa parte, y ya lo estamos viendo, los camareros llevan iPads,
todo el mundo ha aplicado la tecnología digital para ser más eficiente. Eso ya está hecho. Eso es lo primero que ha ocurrido y muchas veces son procesos invisibles. ¿Cómo puedo utilizar la tecnología para ser mejor con esa experiencia que le voy a ofrecer a mis clientes? Y ahí es donde entra de lleno el tema de dar más información, más capacidad de contacto, más solución de problemas, más relación entre los clientes, más tener información y escucharles para desarrollar mejores y nuevos productos, etcétera, etcétera. Eso es mejorar la experiencia del cliente y lo están haciendo muchas empresas y muy bien. Y principalmente es el área de marketing el que está ahí colocado. Hay otra fase que tenemos que tener en cuenta también desde marketing, pero sobre todo desde las áreas comerciales, que es que ha aparecido una nueva intermediación. La intermediación de toda la vida se está viendo retada también. Las agencias de viajes están desapareciendo, llevamos ya la mitad desaparecidas en esta crisis en España. Los kioscos están desapareciendo, el 40% en los 4 últimos años. Es decir, hay otros intermediadores que ofrecen hoteles, que ofrecen seguros, que ofrecen agregadores, que ofrecen comparadores. Es decir, todo ese mundo digital está permitiendo también que aparezca esa nueva intermediación, esas plataformas, esos mercados, esos eBay, esos Amazon. Todas esas empresas que son capaces de hacer que una pequeña empresa ponga sus productos alrededor del mundo en cuestión de horas. Y luego también hay otro nivel que tenemos que tener en cuenta y que es el definitivo, y es el de la revisión del modelo de negocio. Todas las empresas que necesiten y se tienen que transformar para esa transformación digital, para pelear con esos nuevos negocios digitales, van a tener que revisar el modelo de negocio. Y ahí es donde aparecen esas nuevas capacidades que antes no teníamos. Ahí es donde tiene que haber esa transformación en cuanto a plantear que el negocio, a veces el modelo hay que cambiarlo. IBM cambió su modelo de negocio hace 10 años y decidió dejar de ser una empresa de hardware y de ordenadores y empezar a dar servicios a las empresas y soluciones de negocio. Las empresas están mutando también en eso, en su modelo de negocio. Mercedes ha cambiado su propósito. Mercedes antes era un proveedor fabricador de coches y ahora mismo se ha convertido ellos mismos por decisión propia en una empresa de movilidad. Son las empresas que están detrás de Car2Go, del tema del car sharing, de compartir los coches y de otro tipo de aplicaciones como MyTaxi. Y eso afecta a diferentes áreas de la empresa. Desde producción se empiezan a aplicar tecnología digital a los productos a través de QRs o RFID, como Zara. Zara etiqueta con una huella digital única cada una de sus prendas, con RFID. Compra el 60% de los RFIDs que se producen en el mundo. El tema de geoposicionamiento se utiliza para los temas de logística, para hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con la logística. La web es algo ya extendido. Esto que pongo aquí, el tamaño quiere decir que ya prácticamente muchas empresas lo han adoptado. Igual que la mejora de posicionamiento o igual que abrir plataformas de e-commerce en su propia web o en otras. No tanto a lo mejor la utilización en retail de los temas de los beacons y de todo lo que tiene que ver con la captación de datos en retail. Estamos muy acostumbrados en el mundo de la comunicación a utilizar el SEM y a ayudarnos en los buscadores. Ya estamos empezando y ya dominamos la compra programática. Todo el mundo puede decir que tiene perfiles de redes sociales abiertos y empiezan a utilizar las aplicaciones para sus negocios y para el marketing. No está tan extendido y es asombroso el tema del CRM. Hay empresas grandes que no tienen todavía gestores de CRM. Sí hay bases de datos y ahora veremos cómo están organizadas. Sí hay utilización de lo que es la tecnología en la nube, lo que decíamos que nos permite ser mucho más ágiles sin inversiones. El eCloud realmente lo que permite es no solo ahorrar costes, sino ahorrar tiempo de implantación. La implantación de un sistema informático antes era traumático y lo habréis vivido. Ahora ya no te enteras, se actualiza por las noches. Todo lo que es la analítica ha sido capaz de meterse en los departamentos de marketing y de business intelligence. Empezamos a entender el Internet de las cosas, empezamos a entender de una forma todavía superficial lo que es la gestión de los datos y empezamos a ver qué es lo que se puede hacer con la aplicación de la inteligencia artificial al mundo de la comunicación. Hay empresas que tienen todo esto, no son digitales, porque la clave de todo esto está en la integración de todos estos sistemas, en poner en conexión estos sistemas que están, y ahora lo veremos, en diferentes áreas, en diferentes departamentos. Esto no se trata de decir quién es mejor o peor profesional, esto se trata de que todos ellos han colaborado, han hablado de su experiencia y por tanto con ellos lo que he ido haciendo es primero dibujar lo que era la estructura de una empresa cualquiera, después una vez que teníamos dibujada la estructura de la empresa dibujábamos todos aquellos puntos de contacto que la empresa tenía con sus clientes a través de diferentes herramientas digitales o no. Es decir, aquí hemos dibujado un poco cómo la empresa se conecta con sus clientes.
Luego lo que entendíamos es cómo estaban los procesos y dónde estaban las funciones que gobernaban esos procesos en las diferentes compañías. Y por último, lo que veíamos es cómo había apoyo externo a base de empresas en el mundo de la comunicación, agencias de medios, agencias digitales e incluso consultoras. Es decir, era el mapa y luego a partir de ahí empezar a entender cuáles eran los problemas, cuáles eran las claves y cuáles eran las cosas que habían hecho mejor para que pudieran compartir. Una vez hecho el dibujo de todas esas empresas, de alguna forma lo que yo he tratado de hacer es una especie de patrón. Un patrón que no se parece a ninguna de las empresas que he visto, pero que todas se parecen mucho. Lo que hemos hecho ha sido, además, ver qué tipo de tecnología digital utilizan cada una de estas áreas para contactar con los clientes de forma digital. Y todo esto, curiosamente, genera bases de datos. Estas bases de datos muchas veces, casi siempre, están inconexas. No hay una única base de datos. Y esto es un mapa que os pongo simplemente para que veáis el tipo de proveedores que un director de comunicación o de marketing tiene que considerar a la hora de contratar ese lío de servicios que tiene montado en su empresa. Prácticamente todo el mundo es consciente de que la tecnología va a afectar a su negocio y va a afectar a su trabajo. Eso es cierto. No hay nadie dormido en los laureles diciendo aquí no pasa nada, esto va a ser absolutamente igual. Eso es una buena noticia. Todos confiesan que se han iniciado en la empresa procesos de digitalización, pero son procesos parciales. Es decir, son procesos en donde una parte de la empresa se está digitalizando. Eso no sirve para nada. Eso es darle más capacidad a una sola parte de la empresa y, por tanto, no acompañar de una forma global la digitalización. Curiosamente, hay muy pocas empresas que hacen este proceso por diseño, por establecimiento de una visión. Casi todas las empresas lo están haciendo por reacción, obligadas, por la competencia, por el mercado, por los malos resultados o por reclamaciones ya claras de los clientes. Es decir, no hay una mayoría de empresas que de forma proactiva estén haciendo esta digitalización. Hay una tendencia en las que son empresas multinacionales, sobre todo las extranjeras, a centralizar la gestión del marketing y la comunicación. Eso es clarísimo. Las empresas que son multinacionales cada vez más van a centralizar los procesos que tienen que ver con la comunicación. Hay una enorme inercia de lo realizado. Los planes del año pasado pesan tanto que es que hacer cambios disruptivos en los planes y hacer planes de cero o hacer planes en donde no se consideran cosas que ya hemos hecho pesa muchísimo. La historia nos mata. La historia nos mata. Las cosas que ya hemos hecho, aunque no sepamos si funcionan, nos están obligando a repetirlo. Curiosamente, hablaría de que más o menos la mitad tiene clarísimo que las opiniones de los clientes son relevantes, se les da canalización, se recogen y se hacen cambios en función de esas, solo la mitad. Y luego hay una sensación de todo el mundo de no tener las capacidades suficientes instaladas en la empresa para llevar a cabo esa digitalización de una manera adecuada. ¿Cuáles son las cosas comunes que todo el mundo dice o que todo el mundo ve o que casi todo el mundo siente? Una falta de implicación del top management. Normalmente por desconocimiento, no es que sean así de malos, maliciosos, no, es que no son capaces de conocer lo que está pasando, no son capaces de tener una visión de qué es lo que se puede hacer con la tecnología. Hay unos modelos mentales preestablecidos clarísimos y dificilísimos de romper. Lo más difícil de cambiar una empresa, y yo he asistido a muchos cambios, nos hemos ido a las tablas, nos hemos ido en Cepsa al Campo de las Naciones, en Coca-Cola, Ribera de Loira, eso se hace con la gorra. Parece complicado, pues se hace con la gorra. Cambiar el modelo mental de una persona es lo más complicado que hay y eso es lo que más frena a la empresa, sobre todo si son responsables claves. Hay frenos absurdos, pero hay empresas que no dejan a sus empleados usar WhatsApp. Hay empresas que no dejan usar buscadores. Hay empresas que no dejan utilizar tecnología. Hay muchos empleados que en su casa tienen mejor tecnología que en su gran empresa. Y eso es un problema porque es un freno. Tenemos el gran freno, las estructuras, ya lo habéis visto. Estructuras rígidas, muy difíciles de cambiar, muy difíciles de mover. Silos mal conectados, a veces peleados, a veces casi diría que enemigos. Eso es lo que mata a las empresas. Hay una separación todavía artificial del digital y el convencional, del on y el off. Me sigue asombrando encontrarme empresas donde hay áreas digitales, áreas no digitales. El consumidor ya ha cambiado, señores. Hay que colaborar, esto es lo que más se ve y se respira, falta de colaboración,
falta, y yo diría incluso exceso de competencia. A veces provocado por las direcciones. Las direcciones a veces ponen a competir las áreas que deberían cooperar. Hay una carencia de cultura digital de los empleados, pero es asombroso. La gente fuera ya sabe lo que está pasando. ¿Por qué la gente, miles de empleados en la empresa, no son capaces de ir a la misma velocidad de lo que va la sociedad fuera? Es verdad que faltan capacidades, pero esas capacidades a veces se pueden resolver. Hay un miedo atroz y hay un conservadurismo brutal a seguir haciendo el negocio como sabemos que ha funcionado. Y eso frena la digitalización. Se pone la excusa del tiempo. No tenemos tiempo. El día a día nos mata. El corto plazo no nos deja pararnos a pensar. No se piensa. No hay áreas para pensar. E incluso la excusa es que no tenemos experiencia. Entonces, cuando no hay experiencia, lo que tienes que hacer es probar. Para mí los mejores son aquellos que, primero, se ve que han incorporado capacidades tecnológicas en su industria, en su empresa, se ve a simple vista, se ve que son líderes del sector y, por tanto, se ve que tienen buenos resultados. Eso es la definición de los mejores. A esos son los que hay que seguir, en España, fuera de España y en cualquier sitio. ¿Qué hacen esos señores? Pues lo que hacen es, primero, desarrollan poco a poco estructuras matriciales en lugar de piramidales. Se da una tremenda autonomía a las áreas que están en contacto con los clientes. Un community manager no tiene que pasar por una aprobación de un comité, que luego tiene que pasar por una aprobación del departamento legal, que luego tiene que pasar por una aprobación del comité de dirección. Señores, un tuit hay que responderlo en 23 minutos. Y los procesos que tenemos establecidos no nos sirven. Hay que revisar los procesos. Hay que favorecer la cultura digital y muchas empresas lo hacen de forma asombrosamente buena y bien. ¿Y cómo? Pues de forma natural. En lo digital se vive, se usa, se fomenta entre los empleados, no se prohíbe, no se limita. Pues el mentoring inverso es al revés. El CEO se baja a hablar con el community manager, está intentando entender en 40 minutos o más qué es lo que hace ese chaval, cómo lo hace. Y de esa manera está aprendiendo. Y también la formación, obviamente, la formación de la empresa. Y aquí hay un tema absolutamente clave. He puesto ahí recursos humanos. Recursos humanos es una de las áreas claves de la digitalización de la empresa. La prioridad número 1 es precisamente la conexión entre las funciones. Es decir, conectar áreas, hacer que trabajen de una forma coherente. Alineación de los empleados. Está muy bien esto de decir, no, nuestra propuesta ha cambiado, los de Mercedes, ahora somos una empresa de movilidad. Si esto no se lo dicen a los empleados van a seguir haciendo coches 30 años. Pero curiosamente, cuando se lo dices a los empleados de forma natural empiezan a variar y empiezan a ir en la dirección que la empresa ha definido. Otra prioridad, coherencia en los puntos de mensaje, en todos los puntos de contacto, coherencia de los mensajes de la marca, en todos los sitios. Es complicado, pero hay que hacerlo. No puedes tener un sitio en donde cada uno esté diciendo y la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Hay que poner foco, pero en pocas estrategias claves. Hay quien se atraganta con esto de la digitalización. Hay que hacer pocas cosas, ponerle foco y rápidamente solucionarlas en unos meses y así a la siguiente. Prioridad número 1 de esta persona, mejorar la experiencia de cliente. Y cuando yo digo experiencia de cliente quiere decir absolutamente todo. La segunda, crear contenidos relevantes para esos puntos digitales. Hacer un marketing basado en datos, pero datos personalizados. Esto no es un tema de acumular datos, es un tema de conectar datos, de sacar conclusiones de los datos, de activar esas conclusiones y esas decisiones de los datos. De tener una precisión con el cliente. No vale ya bombardear a todo el mundo. La publicidad que bombardea, estás tirándola. Lo que hay que hacer es comunicación que sea relevante en el momento relevante, en el contexto relevante para el cliente que tú quieres. Tener un balance correcto. Esto no va de, venga, dejamos de hacer publicidad, promociones, relaciones públicas. No, hay que seguir haciendo de todo, pero hay que tener un correcto balance y hay que saber cuál es el balance. Hay que empezar a introducir todo lo que son temas digitales, pero hay que mantener las cosas que son muy buenas de lo que ha sido la publicidad y las herramientas convencionales de comunicación. Hay que poner al cliente en el centro de la organización. ¿Sabéis lo que pasa si pones al cliente en el centro de la organización? Le fríen desde todos los lados. Todo el mundo le pone en el centro y le dispara. El cliente no tiene que estar en el centro. Lo que tiene que estar en el centro es el negocio. Es decir, el negocio hay que reorganizarlo con los mismos elementos. Y lo que hay que hacer es poner en el centro la dirección del negocio, después las áreas que hacen posible cambiar los procesos, cambiar las estructuras, que son recursos humanos, financieros, tecnología y legal, y después poner
las áreas que tienen contacto con el consumidor, con el cliente, que son esas áreas de operaciones, marketing, dirección de comunicación y comercial. Y lo que hay que hacer es no cambiar esas ventanas de contacto, el cliente está cómodo con ellas. Lo que hay que hacer es confiscar, yo digo confiscar, todas las herramientas digitales y ponerlas en un mismo sitio para que todo el mundo utilice esas herramientas, pero de manera coordinada y centralizada. Es decir, no puede haber 10 bases de datos en una empresa. Tiene que haber una base de datos en donde esté todo. No puede haber varios CRMs, tiene que haber un CRM que alimente esa base o alimentado esa base de datos. Todo tiene que estar gestionado de esa forma. Eso es lo que quiere decir un trabajo colaborativo. ¿Cómo puede ser tu negocio con la tecnología? Para eso hay que saber. Hay que asignar responsabilidades y recursos claros. Esto de decir, no, esto de la digitalización, no, lo lleva uno por las tardes. No. Esto es un tema de decir, lo lleva, hay dos formas de hacerlo que yo he visto que funcionan. O pones un Chief Digital Officer, es decir, un señor que se va a encargar de la transformación, es un puesto temporal. A ese señor hay que despedirle una vez que la empresa se haya digitalizado, lo tiene que saber, pero es el que va a hacer esa ayuda, es el práctico del puerto que va a meter el barco en ese momento, porque el barco si no, no puede. O poniendo un CEO con esas capacidades y esa visión digital. Eso también lo están haciendo empresas. Es decir, o cambias al CEO o le pones al lado a un asesor que sepa funcionar. Tienes que alinear, porque también cambiando al CEO no vale. Tienes que cambiar y adaptar y hacer que tengan capacitación los CXO, todos los CXO, CEO, CTO, CMO, CFO, todos los CEOs. Ahí ya son los managers. Es el siguiente nivel el que va a hacer la revisión de los procesos y hay que fomentar la colaboración en la dirección. La segunda son las personas. Esto va de personas. Y para hacerlo, lo que hay que hacer es obviamente no solo definir un propósito, sino compartirlo con la organización. Cuando se comparte la organización, se mueve sola, se empieza a mover sola. Hay que adquirir talento. Y ahí los de recursos humanos lo tienen muy duro, porque no hay tanto. Hay que retener talento. Un chaval de 23 años que le metes en una gran organización, a los 3 días está aburrido, está frustrado y a los 5 días se busca otra cosa. Y si aguanta un año le van a echar, porque no somos capaces a veces con esa cultura de fomentar la retención del talento. Hay que abrir espacios para la reflexión, para que otros nos cuenten experiencias. Las empresas están cerradas. Hay proveedores que dicen, es que no sé cómo contarles esto a la persona de marketing. Esto que le va a contar ese señor es muy interesante y es que ni le abren la puerta ni le escuchan el teléfono. Incluso hay que escuchar a la competencia. A veces que tiene cosas que decir. Hay que compartir conocimiento internamente. A veces la información decimos que es poder, pero el problema es que no la guardamos para nosotros. Hay que favorecer físicamente la colaboración. Esto de las empresas con despachos obviamente ya no voy a decir nada, pero eso es horroroso. La creatividad, si no hay creatividad, no hay innovación. La innovación viene porque alguien antes ha creado algo en su cabeza. Y si no eres capaz de fomentar esa creatividad, esos procesos que están establecidos y se sabe cómo hacerlos, no vas a innovar. Hay que permitir el error. Tiene que ser parte de la cultura, tiene que ser parte del proceso. Fallar es posible, hay que hacerlo rápido, hay que fallar rápido, pero también hay que probar cosas continuamente. Y por último, decíamos liderazgo, personas y tercero, procesos. Hay que crear un nuevo mapa de relación con el cliente, eso lo tiene que hacer el de marketing posiblemente. Hay que diseñarlo no desde la empresa a ver cómo quiero llegar, sino desde los clientes cómo vienen a la empresa, cómo vienen a mi producto. Hay que incorporar todos aquellos puntos en donde esa fricción a través de la tecnología digital se puede solucionar. Igual que hay que contemplar todos esos puntos a través de los cuales nosotros podemos obtener información de los clientes en ese mapa. Hay que revisar todos los procesos obsoletos, hay muchos, y hay que simplificar muchos de ellos. ¿Y cómo tiene que ser ese director de marketing? Pues capaz de fomentar esa colaboración entre áreas. Tiene que dominar el ecosistema digital, no vale disimular, no vale utilizar palabras en las reuniones que digan, este tío cuánto sabe, no he entendido nada. Tiene que conocer las herramientas y las posibilidades, tiene que estar aprendiendo continuamente, pero a una velocidad brutal, de cosas que a veces no tienen nada que ver con él, pero tiene que saber de seguridad, tiene que saber de regulación, tiene que gestionar una cantidad infinita y abrumadora de información, y tiene que conocer ese ecosistema que os he puesto antes de proveedores para saber a quién llamar en caso de ayuda. Si hay un CDO, obviamente, pues un tío que conoce muy bien el negocio, que domina la tecnología y no solo la tecnología, sino cómo se aplica.
La tecnología no es la diferencia. La tecnología a largo plazo va a ser de todo el mundo. Estará disponible para todo el mundo. No va a ser la diferencia. La diferencia va a ser cómo las personas la van a utilizar. Por tanto, son las personas. La digitalización, lo siento, no es voluntario, es obligación. Hoy es obligación y además la siguiente mala noticia es que no tenemos tiempo. Esto no... Bueno, espérate un poquito que ya me digitalizo, dentro de 2 años hablamos. Hay un tiempo limitado para afrontarlo. No es tampoco, no, ¿y a dónde vamos a llegar? No sabemos dónde vamos a llegar. Digitalizar una empresa es abrir un camino y no saber dónde vas a llegar, es empezar a andar. Y las claves, repito, liderazgo, personas y procesos. Y una última, para los directores de marketing, que es, no, vamos a hacer marketing digital. Error. No es hacer marketing digital, se trata de hacer marketing en un mundo digital. Termino. He puesto en este slide todas las palabras que no he utilizado porque me prometí a mí mismo no utilizarlas en la presentación, aunque hubiera parecido mucho más friki, mucho más techy y mucho más listo. Las he puesto aquí. Hay un señor muy sabio que dijo hace tiempo esto, de nuestro negocio está infestado de idiotas, y perdón, no quiero insultar a nadie, es que lo dijo el señor David Ogilvy en el año 60, yo no había nacido, así que echarle la culpa a él. Hablemos claro, porque este es un negocio complejo, así que no lo compliquemos todavía un poquito más. Muchas gracias.